pues todavía más bonito, ¿no? Disfrutas el trayecto. Pero sí, a lo mejor el metro, sí, digo, completamente tu comentario, porque yo, por ejemplo, que me traslado del sur cuando estamos en clases presenciales hasta la escuela, o sea, es atravesarte todo en la Ciudad de México, ¿no? Porque yo vivo acá en el sur. Y entonces, ay, no, para mí es un dolor de cabeza ir en el, y más cuando salimos, por ejemplo, a la una y media, no, regresar aquí a su casa, chicos, es una locura. Hago 2 horas, 2 horas y media, y luego me toca atravesar el centro. Si no atravieso el centro, me tengo que ir todo circuito, o sea, por el lado del aeropuerto, o si no, circuito del otro lado, como para Polanco. No, pues es una locura, ¿no? Una locura. Yo prefiero mil veces que mi esposo me lleve al metro y me recoja en el metro, ¿no? Que me lleve en la mañana al metro y ya de ahí me voy a la escuela, feliz de la vida, tranquila, a tener que llevarme el coche y sufrir todo el tráfico de ir y de venir, ¿no? De ida en el metro puedo ir leyendo, porque aparte de esas horas ni siquiera hay gente, entonces siempre voy y vengo sentadita, no hay gente para allá ni para acá en mi ruta. Para mí es mucho mejor, o sea, para mí el metro yo no lo considero un bien inferior, para mí sería algo bueno. Pero, por ejemplo, si tuviera que trasladarme en camión o a lo mejor en combi, que no me gusta, no, para mí ese sí sería un bien inferior. Lo uso porque no me queda de otro, ¿no? Mm. Y los bienes superiores, hablando de medios de transporte, ¿cuáles serían? Díganme ustedes. Uber, Ujú. Un Uber, ¿qué otro? Un taxi, exactamente. Otro. Ah, sí, nunca me he subido en Tesla. Mm. Ok, muy bien. ¿Qué otro sería el bien superior? Bueno, pues ya por excelencia, ¿no? El que aspirarías a lo mejor. un Ya, suru, un surutoneado. un solo tuneado, un auto propio, ¿no? Sea como sea, pero que sea tuyo, sea suru, esté tuneado o no, pero que sea mío. Bueno, sí, ese sería el bien superior al que aspiras, y que en el momento que tú tengas un ingreso que te permita darte esa adquisición de ese activo, pues lo vas a hacer en el momento en que tú puedas, ¿no? Está Profesora, dentro. pero, Sí, perdone, un auto es un pasivo, ¿no? no, Yo es nunca un lo compré. activo. Bueno, mucha Sí, gente le llama así pasivo, pero en realidad en términos contables, pasivo es una deuda. Es solo eso, pasivo es una deuda. Si es tuyo, es un activo. Es un activo que se deprecia, ah, sí, es un activo que se deprecia. Es un activo que no te genera ganancias, ah, sí, es un activo que no te genera ganancias. Pero en términos monetarios, a lo mejor en términos de utilidad, pues yo la verdad, yo soy maestra de economía, a mí, yo ya no contemplo una vida sin auto porque, bueno, yo cuando ando yo sola, sí ando sin auto, pero cuando voy con mis hijas a cualquier lado, yo no ando con mis hijas en el transporte nunca jamás, ¿no? Y menos con la inseguridad de hoy en día, y así en el auto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, aunque no me está generando un beneficio porque yo pagué una cantidad de dinero y mi dinero se va depreciando, ¿no? Ahí en ese activo que yo poseo, pues sí me está generando una utilidad. En este caso sería movilidad más fácil, segura, desde mi percepción, ¿no? Pero sí he escuchado mucha gente que dice, es que un auto es un pasivo porque estás perdiendo dinero. No, un auto es un activo que se deprecia. Esa es la realidad. No es un pasivo, a menos que sí lo debas, ¿no? Si sí lo debes, pues es un pasivo. Pero en el momento en que ya no lo debes, ya es un activo completamente, ¿no? Pero no se preocupen, cuando los vean en ingeniería económica en octavo, les va a quedar todavía más claro que es un pasivo y que es un activo. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, en este sentido, el auto sería un bien superior, algo que sí deseo comprar o que sí deseo tener. Yo sé, hay mucha gente que dice no. Por ahí hay un escritor, no me acuerdo de quién es, pero dice, los ciclistas son el fin de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque un ciclista no te compra un auto, no te compra un seguro de autos, no paga gasolina, no paga caseta, no contamina, no se enferma, ¿no? Por lo menos de problemas cardiovasculares o cosas así. Entonces es una desgracia para la economía un ciclista, ¿no? Habrá gente que tenga la posibilidad de ser ciclista. Yo, por ejemplo,
No sé andar en bici. Si ando en bici, bueno, sí sé, pero muy poquito. Si ando, capaz que me mato a la primera. Una vez fui a Parres, no sé si ubican Parres, ya como saliendo a Cuernavaca, en bicicleta, pero en una rodada segura supuestamente. Y no, de regreso me caí horrible. Nunca jamás, no, no me gusta la bici. O sea, para mí no es una opción ni siquiera. Maestra, Ajá. pero en este caso, por ejemplo, algunas bicis pues necesitan mantenimiento y refacciones. Ujú. ¿No aumentaría el precio porque la demanda aumente? O sea, también las bicis aumentarían de precio, supongo. Sí, de hecho, a largo plazo es lo que pasa, ¿no? Un aumento en el ingreso nos genera un aumento en la demanda y ese aumento en la demanda nos genera un aumento en los precios. Entonces, en proporción, tendríamos que evaluar quién aumenta más. ¿Aumentó el ingreso? ¿Aumentó la demanda? ¿Aumentó esos precios empujados por ese aumento en la demanda? Justamente eso que acabas de mencionar es el efecto inflación. Y qué padre que lo pudiste analizar de esa forma, porque de hecho a eso quiero que lleguemos más adelante. Y la clase que viene vamos a analizar eso, el efecto inflación derivado de un aumento de los ingresos. Ah, qué bien. Fue un buen comentario. Sí, sí pasaría, ¿no? A largo plazo o a mediano plazo. La consecuencia inmediata de un aumento de los ingresos es un aumento en tu consumo, pero la consecuencia a mediano plazo o a largo plazo va a ser que los precios de los bienes se disparen. Eso va a pasar, sí, también. Es cierto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, miren, para nosotros los bienes superiores van a ser aquellos que se aspiramos. Y aparte de esos bienes se van a comportar de forma normal. O sea, al final de, si nosotros evaluáramos de forma global o nacional el aumento de los ingresos, a lo mejor no aumenta mi demanda de autos, pero sí va a aumentar mi demanda de bici, o mi demanda de taxi, o mi demanda de Uber, o mi demanda de algo. Siempre el aumento del ingreso va a derivar en el aumento de la demanda de algo. A lo mejor alguien me dice, bueno, pero yo no me gasto, por ejemplo, si antes me pagaban 8,000 y luego me pagan 10,000, yo esos 2,000 los voy a ahorrar. Pues vas a ahorrar y vas a adquirir un bien de capital, un bien de inversión, pero finalmente es un bien, es un producto. Y no se mueven diferente que los bienes normales. O sea, también hay mercado de capitales y se mueve igual. Entonces, a lo que vamos con este análisis del ingreso es, siempre y cuando estemos analizando un bien o un servicio normal, un aumento en el nivel de ingresos siempre va a generar un aumento en el nivel de la demanda. Si estamos analizando un bien inferior, aquellos que consumimos por necesidad, un aumento en el ingreso, al contrario, va a reducir la demanda. ¿Cómo es esto? Pues si yo gano más, se va a reducir mi demanda, ya no me voy a ir en camión, entonces se reduce mi consumo de camión para aumentarse algún otro consumo que a lo mejor no estoy analizando en este momento, pero lo que sí sé es que se disminuye mi consumo del bien inferior para aumentarse otro, ¿no? Ese va a ser el único caso. Ahora, ¿qué tipo de postura vamos a tener para nosotros analizar todo a partir de este momento? Vamos a suponer siempre que estamos hablando de bienes normales, no bienes inferiores, ¿sale? Siempre que nos aparezca un ejercicio, vamos a suponer que estamos hablando de bienes que se comportan de forma normal. Eso significa que siempre un aumento va a generar, un aumento en el ingreso va a generar un aumento en la demanda. Una disminución en el ingreso genera una disminución en la demanda, ¿sale? Entonces, si lo vemos aquí en la gráfica, significa que un aumento en el nivel de ingresos me va a generar un desplazamiento de la curva en este sentido. ¿Correcto? Ok. Vamos a ver la siguiente variable. Variable impuestos. ¿Están de acuerdo que cuando nos ponen un impuesto se llama así impuesto? Porque no es algo voluntario, sino alguien te impone esto. En el caso de México, IEPS, impuestos especiales sobre bienes, sobre productos o servicios, IVA, impuesto al valor,
agregado, o sea que se le agrega un impuesto al valor de la mercancía. ISR, impuestos sobre la renta, o sea, impuestos sobre las ganancias o sobre el ingreso. A medida que crece el impuesto, pues nuestro poder adquisitivo de compra es menor. ¿Están de acuerdo? Tenemos menos dinero, porque si nos está quitando el gobierno ese dinero, nosotros como consumidores, pues tenemos menos dinero disponible para comprar cualquier cosa. Fíjense que no me acuerdo en qué año fue lo de la influenza, pero que Felipe Calderón subió el IVA de 15% a 16%. Díganme, ¿eso era lo más ideal en una situación de crisis sanitaria que afectaba al país, a las personas, o la actividad económica? Exacto, ¿no? O sea, un absurdo económico totalmente. O sea, eso que salió a decir, vamos a subir 1% en el IVA para recaudar dinero y ayudar a la gente. Pues mejor no le quites dinero, ¿no? O sea, ¿para qué quiero darte el dinero y que tú lo regules? Mejor no le quites dinero a la gente. Y era, obvio, para comprar vacunas y cosas así, ¿no? O sea, una tomada de pelo. Pero pues como no había en ese momento elementos de oposición genuina o sea, que no aprobaran esa reforma al sistema tributario, pues salió, ¿no? Obviamente la aprobaron y pues es un dineral, un 1% a todos los productos que se venden, imagínate, ¿no? ¿Qué dineral estamos hablando? Y ahora, si era un impuesto para hacer frente a una situación, pues ya cuando la situación pasó, ¿qué debió pasar? Debía de regresar a la normalidad. Exacto, ¿no? Tuvieron que Debe haber haber, vuelto al 15%. exacto, regresar al 15%, cosa que no pasó, porque hoy seguimos pagando el 16% y ya estábamos por la segunda pandemia y ni siquiera Pero, nos quitaron ese impuesto, ¿no? Ujú. pero o sea, han dicho que no se va a quitar hasta que se regularice todo otra vez, o sea, y eso ni siquiera se va a regularizar, o sea, dicen que según, ¿no? Era Ah, mientras la pandemia y seguimos en pandemia y que esto se va a extender hasta 10 años. Entonces, para ellos, sus 10 años, tal vez se aumenten más el IVA porque van a requerir, entre comillas, más dinero. ujú. Que yo, acuérdense, me estoy refiriendo no a la pandemia de ahorita de COVID, sino a la de la influenza de Felipe Calderón, que fue, pues, no sé, hace como 10 años, no sé cuándo fue, en Fue el 2000. 2010 más o menos. Más o 2008, menos. 2010. Ah, sí, Ajá, pero lo que me refiero es que sigue teniendo esas, hasta la fecha está esa primera pandemia. O sea, hasta ajá, la fecha sigue teniendo la primera pandemia, no ha acabado. A eso es a lo que me refiero. O sea, sigue ah, aún ya. después una segunda y puede aumentar más. Ujú. Pues sí, algunos gobiernos, miren, esto ya será más, más profundo, pero es verdad, ¿no? Algunos gobiernos en una situación así van a decir, ay, tenemos que aumentar impuestos para hacer hospitales, para esto, para lo otro. Algunos otros gobiernos dirán, no, aquí tenemos ahorros, usamos los ahorros. Algunos otros gobiernos, pues no harán ni una ni otra, ¿no? Dirán, pues que se muere el que se tenga que morir, ¿no? Finalmente, esas ya son más decisiones, sí, económicas, pero también de mucho tinte político, ¿no? Eso, bueno, pues ya. Pero lo que nosotros sí podemos analizar son los efectos económicos. O sea, si ellos salen a decir, miren, vamos a hacer esto y esto les va a beneficiar de esta forma, lo que nosotros podemos analizar es decir, no, no es cierto, no me va a beneficiar de esa forma. Te va a beneficiar a ti, pero a mí no. Y si es cierto, a medida que se extienda la pandemia y todo eso, pues no habrá quien, tal vez gobierno que soporte tanto, o no lo sé, población, o pues nos iremos ajustando, ¿no? Nos iremos ajustando a la vida, a ver cómo se va dando. Bueno, muy bien. Entonces, el caso es que, cuando en México se construyeron las sedes olímpicas, creo que fue para las Olimpiadas o para el Mundial, no me acuerdo cuál de las dos, que se puso el impuesto a la tenencia de autos. Imagínense, ¿no? O sea, un impuesto porque tú tengas un auto. Obviamente este impuesto a los autos iba dirigido a la población pues más rica, ¿no?
porque quienes tienen autos y más por ahí del 68, 65, pues la población más rica, ¿no? Con mayor ingreso. Entonces, este impuesto, igual, ¿no? Solo dijeron, vamos a poner este impuesto para construir los estadios y las sedes. No me acuerdo si fue de las Olimpiadas o del Mundial. Y las sedes y cosas así. Pero Fueron de ya- las Olimpiadas. Ah, de las Olimpiadas. Y, o sea, ya desde cuándo fueron y seguimos pagando tenencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es un ingreso para el gobierno nada despreciable que dice, pues si ya se acostumbraron a pagar, ¿para qué les quitamos la costumbre? ¿Para qué nos quedamos sin ese ingreso? ¿No? Para sí, ¿no? Bueno, pues por eso hay tantas cosas luego de corrupción aledañas, ¿no? Porque la misma estructura de todo, pues produce ese tipo de males. Bueno, sigamos. Entonces, es lógico, un aumento en el nivel de impuestos, me da risa el chat. Un aumento, en el nivel de impuestos produce una disminución en la demanda, obviamente, ¿no? Ahora, hay casos, no todo es malo, ¿no? O sea, hay casos en los que los impuestos buscan un beneficio social. Por ejemplo, el impuesto sobre el cigarro busca una disminución en el consumo del cigarro o el impuesto sobre la comida chatarra. Yo sé que algunos podemos tener la percepción de decir, bueno, realmente no funcionan, ¿no? Así como los sellos en los empaques. Ay, pues realmente no funcionan. Sí, podríamos decir, tal vez no en la medida que se quisiera, pero por lo menos en el caso del cigarro, sí hay muchos datos estadísticos de cómo disminuyó el consumo a partir de un aumento en el precio. ¿Por qué? Porque finalmente como individuos consumidores estamos sujetos a una recta presupuestal. Tú tienes una cantidad de dinero limitada y eso implica en los casos normales, no en los casos extremos ya de adicción permanente, ¿no? Creciente y constante o creciente, en los casos extremos, en los que la gente ya es muy adicta, ¿no? Esos casos, ¿no? Pero en los casos en los que la gente está comenzando a consumir, ¿no? Tabaco, que consume de vez en cuando, etcétera, pues en todos estos casos sí se reduce el consumo del tabaco. Ah, está probado a través de números, ¿no? De estadísticas, está probado que el impuesto sí ha logrado una disminución en el consumo del tabaco. También en la producción, ¿no? Porque ha habido impuestos para ambos lados y reglamentaciones para ambos lados. Porque finalmente estamos sujetos a una recta presupuestal. Imagínate un chavito de la secundaria o de la prepa que fuma para sentirse acá, ¿no? El mal horas de la seco, de la prepa. Y pues está sujeto a una restricción que es el presupuesto que le dan sus papás. En algún punto dado, él va a preferir comprarse a lo mejor, no sé, algo de comer que un cigarro, que le cueste, no sé cuánto cuestan, no fumo, no tengo idea, pero no sé si cuestan 8 pesos, 10 pesos, no sé cuánto cuesta. 6 pesos. A lo mejor preferirá comprarse otra cosa a fumarse 10 cigarros al día o 5 cigarros o 3 o 4, ¿no? Porque ya le va a representar un gasto significativo. A medida que eso sea así, pues va a reducir su consumo, sí o sí. Esto es algo comprobado, ¿no? Lo mismo con la comida chatarra, tal vez en menor medida, porque nuestro gasto, yo creo que uno de los más importantes es en comida, y la comida chatarra pues juega un papel muy importante en en nuestra alimentación actualmente. Y bueno, ¿no? Pero ahí está, el impuesto al tabaco sí funciona. Obviamente un impuesto de este tipo produce un desplazamiento de este tipo en la curva de la demanda, un desplazamiento a la izquierda. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver la otra variable. Precio del bien sustituto. ¿Qué es un bien sustituto? Primero, hay bienes que nosotros consumimos que son sustituibles. Hay otros bienes que no son sustituibles. Aquí estamos hablando del caso de un bien sustituto.
¿Pueden pensar ustedes en algún ejemplo de un bien sustituto? Yo voy a poner un ejemplo de mi caso. En mi caso, a mí no me importa para nada el jabón que utilice para lavar la ropa, me da exactamente lo mismo. Solo utilizo el que esté más barato, la verdad. Que me salga más barato por litro. O sea, soy la típica señora que ustedes ven en el súper con su calculadora, ¿no? Haciendo cuentas y que le dice a su esposo, no, este sale más barato por mililitro. El rollo de papel, este sale más barato por hoja, no por metro, ¿no? Porque los rollos de papel traen, ¿cuántos metros traen? Bueno, no sé si se habían dado cuenta, pero trae eso. Entonces yo soy la típica señora, ¿no? Pues obviamente soy economista, y que calcula cuánto cuesta el gramo, el mililitro, ¿no? Todo. Entonces, para mí es perfectamente sustituible un jabón y otro. Yo no le tomo diferencia, o sea, de decir, no, este sí dejó mi ropa blanquita o cosas así. No, yo no tengo idea. No me preocupa mucho eso en la vida, ¿no? Entonces yo lavo la ropa con el jabón que sea. Para mí son productos perfectamente sustituibles, uno y otro. Y mi decisión está basada en el precio solamente, ¿no? Habrá otro tipo de mercancías, ya en el suavizante, por ejemplo, y en el suavizante sí alterno a lo mejor entre dos marcas máximo, dos marcas. Hay una marca con la que estoy casada y no, ese aroma me gusta, esa marca me gusta, no me importa si está cara, yo lo pago, para eso trabajo. Entonces no me importa, no me interesa. Para mí eh, ese bien no es sustituible, pero no es el caso del análisis que estamos haciendo. Ese bien no va a ser sustituible para mí. A mí me gusta ese bien y lo compro. Pero regresemos al ejemplo del que sí es sustituible, del jabón. ¿Qué pasa si yo compro actualmente jabón del que sea Ariel? Si yo compro jabón Ariel y resulta que el jabón Ace ahora está barato, es decir, el precio del bien sustituto, que en este caso sería el otro jabón, el jabón de la competencia, ¿qué va a pasar con mi consumo de jabón Ariel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está aquí en rojito? Díganme. Pues disminuye la demanda en ese caso, el más caro. Sí, del que yo estoy analizando, del Ariel, ¿no? Exacto. Entonces, una disminución del precio del bien sustituto, le vamos a llamar bien Y, genera una disminución de la demanda del bien que estamos analizando. En este caso, el bien X, ¿no? ¿Por qué? Porque mi demanda se va a trasladar desde el mercado X hasta el mercado Y. Yo voy a dejar de comprar en el mercado X para irme al Y porque el Y es más barato. Entonces, fíjense cómo una cosa externa al mercado X está provocando una reducción en la demanda del bien X. En este caso, pues competencia de precios entre varias empresas. No todos los mercados se comportan así, pero hay un tipo de mercado con un tipo de compradores que sí se comportan así y son los que normalmente vemos compitiendo vía precio. Hay otros que no van a competir vía precio, ¿sale? Pero este mercado sí. Entonces, una disminución del precio del bien sustituto, vamos a la gráfica, una disminución del precio del bien sustituto, pues produce esto, una disminución de la demanda del bien que estamos analizando, ¿sale? Bueno, muy bien. Vámonos a lo que sigue. Creo que ya vamos a acabar casi con las variables. Ahora, precio del bien complementario. ¿Qué es un bien complementario? Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan únicamente en combinación. Los bienes, por ejemplo, el bien complementario Z es un bien que se utiliza únicamente en combinación con otro bien, por ejemplo, el bien X. El bien X y el bien Z solo se usan juntos. Y entonces tú tienes un presupuesto determinado para ese conjunto de bienes, ¿no? Por ejemplo, un teléfono celular e internet. Necesitas, o bueno, habrá quien sí tenga teléfono celular y no tenga internet, pero no, o sea, o créditos, ¿no? Pues casi siempre o vas a tratar de tener en algún momento determinado crédito, siempre. Como antes,
A ustedes ya no les tocó, pero antes como por ahí del, ¿qué será? No sé, como cuando ustedes iban haciendo como por el 2003, 2002, por el 2000, que se iban volviendo populares los celulares. Hagan de cuenta que tú tenías un celular y si te entraba una llamada, a ti que te entraba la llamada, tú tenías que pagar la llamada. Entonces tú decidías, ¿no? Como pues si lo tenías en tus contactos, ya sabías quién te estaba hablando y ya veías, no me está hablando tal. No, pues no le contesto. Aparte de que me cae mal, voy a tener que pagar porque me hable, ¿no? Ay. Y entonces ya después salió esta campaña de el que paga, el que llama, paga. Pero antes era al revés. El que recibía la llamada, él pagaba. Y era por llamada, ¿no? O sea, por tiempo. Ya después empezó a salir tiempo ilimitado o cosas así, pero antes no era así. Entonces eso frenó mucho el mercado de la telefonía celular. Sí, estoy hablando de estos celulares Nokia de los viejitos que parecían piedras, ¿no? De esos. Pero frenó mucho el mercado. A medida que el bien complementario, ¿cuál era el bien complementario? Pues el precio de las llamadas, ese era el bien complementario. A medida que el precio del bien complementario fue bajando, la tarifa telefónica fue bajando, pues se disparó la demanda del bien. ¿De qué bien? Pues de los celulares, ¿no? Pero a medida que era caro, pues había poca demanda de ese producto. ¿Quedó claro lo que es un bien complementario? Sí, profesora. ¿Pueden imaginarse algún bien complementario, algo que se solamente utilicen en conjunto, algo que solo utilicen en conjunto? Por ejemplo, una pasta de dientes y un cepillo de dientes, ¿no? Son bienes complementarios. ¿Qué otro tipo de bien se les ocurre? Por decir, un juego deportivo que solamente se ocupa si tenemos otro elemento con él. Ajá, por ejemplo, sí. Sé, por ejemplo, un tocadiscos y los discos de Ajá, de Tato. vinilo, ¿no? De acetato, sí. Exacto, ¿no? Eso sería un También buen la estufa y el gas, ¿no? ejemplo. Muy buen ejemplo, la estufa y el gas, que es justamente ese ejemplo. Bueno, miren, ya se va a acabar la sesión. Vamos a desconectarnos y regresamos con ese ejemplo de la estufa y el gas. Y esta imagen que tengo justamente aquí en la pantalla. Yo sé que la conocen. Entonces, ¿Es el que traía el Snake? no, sí, creo que sí. La cosa es usada de defensa personal más que nada. Antirrobos, antiasaltos, anti todo. Bueno, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar.